Buenas tardes, queremos saludarles. Estamos ya en Diálogos Viviendo la Ciudad, Diálogos en Democracia TV y 920 AM, que estamos en directo. Nos acompaña el líder de la Concertación Nacional, Lista 51. Un esfuerzo, y yo lo he dicho no entrevistando, sino que lo he dicho siempre públicamente y cuando en determinados medios o sitios en las universidades también, que una de las cosas que siempre me ha motivado a conversar con César Montúfar es su permanente lucha y su compromiso con sus ideas. Uno podría discrepar con él, siempre lo digo, pero no hay duda de que hay que reconocer esa lucha y ese trabajo. La Concertación es, pues entonces, quizá el hijo predilecto de César Montúfar. César, buenas tardes, bienvenido. Estaba obteniendo, y gracias por el libro, ¿Vivimos en democracia o no? Entonces me voy a adelantar un poco antes de leer el libro, un concepto de democracia y si lo que estamos viviendo ahora, esta especie, no solo por el terremoto, sino por otros terremotos que han habido antes del desastre de Manabí y Esmeraldas. ¿Vivimos en democracia? ¿Esta es una democracia? Nuevamente bienvenido, gracias. Muchas gracias, Francisco, un gusto realmente grande conversar contigo. Tener la oportunidad de dialogar con una persona como tú que tiene una experiencia tan grande es siempre una experiencia de aprendizaje. Yo te agradezco mucho por esta oportunidad. No vivimos en democracia. Lo que vive el país en la última década, lo que ha vivido el país en la última década no es un sistema democrático. Si bien existen elecciones, si bien hay elecciones, y si bien el mecanismo electoral ha sido la principal herramienta de legitimación del régimen político, del correísmo, para que haya democracia son necesarias otras cosas. El elemento electoral está presente. Es necesaria que haya elecciones, pero no solamente, no las elecciones son el único atributo que tiene que tener una democracia. Tiene que haber división de poderes, tiene que haber respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene que haber un escenario electoral relativamente equitativo. Las tres cosas no existen en el país. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque nos abre la puerta de reflexión sobre la naturaleza del régimen político o de la situación política que vive el país. Y en ese sentido yo te diría, el Ecuador del correísmo tiene muchos más parecidos con el Perú del fujimorismo, que tampoco era democracia, a pesar de que también ganaba elecciones, que por ejemplo con un régimen democrático, como podríamos decir la Argentina del kirchnerismo o el Brasil del PT, que son aparentemente gobiernos que tienen una afinidad ideológica, pero en Brasil como en Argentina, si bien el sistema democrático estaba seriamente golpeado, sobre todo en Argentina, todavía podíamos hablar de una democracia. Una democracia funcionaban otras, la justicia ha funcionado. Exactamente. En el Brasil el igualmente, Congreso, incluso dentro del Congreso. Exactamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya corrupción. Claro. O sea, eso no pero ahí lo importante de esta determinación es que entonces uno puede determinar o entender de manera más precisa el tipo de régimen político en el que vivimos y entonces cuáles pueden ser las salidas a un tipo de régimen. Yo sostengo, y en este trabajo que te he entregado, ojalá tengas la amabilidad de leerlo, sostengo que el Ecuador es un régimen autoritario electoral. Es decir, funciona como un régimen autoritario, es autoritario y tiene como mecanismo de legitimación las elecciones. ¿Sí? Las elecciones no son un mecanismo no han sido un mecanismo en el correísmo, como tampoco lo eran en el fujimorismo, para que el pueblo se manifieste, para que el pueblo elija libremente a sus gobernantes. No, las elecciones, los referéndums, las consultas populares en el correísmo han sido para consolidar, para ratificar el poder de quienes ya estaban en el poder. César, entonces, desde este punto de vista, quizá este discurso de izquierda que ha mantenido el régimen lo ubica en la formación que tenían algunos de sus dirigentes de aquello de la dictadura del proletariado, pero dictadura al fin. A ver, el correísmo para consolidarse en el poder operó como dictadura, fue una dictadura. Desde el momento en que de manera no constitucional, por fuera del marco constitucional, se convocó a una asamblea constituyente, estoy hablando de inicios del correísmo en el año 2007. La destitución de los desde el momento del Congreso de los Manteles, desde ese momento,
en que el poder actuó por fuera de la Constitución, por fuera del orden constitucional. Yo sostengo que el correísmo ha operado a través de microgolpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando un grupo que está en el poder acrecienta y por fuera de la ley se toma más poder. Entonces, han sido micro golpes de Estado que constituyeron un escenario dictatorial desde el momento del inicio, desde el inicio del Congreso de los Manteles hasta cuando terminó el trabajo del Congresillo. Desde el 30 de julio. Incluso después de la Asamblea Nacional. No, porque el Congresillo legisló después, claro, sin ninguna legitimidad. Es decir, esto fue un sorteo entre... La Asamblea Constituyente fue elegida sobre la base de un mandato. Y ese mandato fue aprobado en un referéndum, ¿no es cierto? En un referéndum. Y en ese referéndum se establecía la autorización que tenía el pueblo ecuatoriano es para que la Asamblea Constituyente que iba a ser elegida funcione durante 8 meses. Ahí debía elaborar la Constitución. Lo que hizo la Asamblea Constituyente fue autoprorrogarse una parte de ella a través del Congresillo. Ni siquiera todos. Sino exactamente, un sorteo, manteniendo la misma proporción de representación y operar 8 meses más, hasta julio del año 2009, cuando se instala la primera Asamblea Nacional del periodo actual en que nos encontramos. Entonces, yo sostengo que el correísmo, a través de microgolpes de Estado, logró consolidar el poder, logró de esa manera, en un momento dictatorial, ahí sí estábamos en dictadura, ahí yo discrepo con la visión que tiene alguien que respeto mucho desde todo ámbito intelectualmente, sobre todo Osvaldo Hurtado, quien ha venido sosteniendo que estas son unas dictaduras. Yo creo que el correísmo fue una dictadura durante este periodo. Después de eso ha sido un gobierno autoritario, no democrático, autoritario electoral, que se ha consolidado en el poder. ¿Y ha podido ser autoritario en virtud de que fue copando entonces las aristas del poder? Fue, digamos, que el correísmo, a través del control del aparato estatal, del control de la sociedad civil, del control de la prensa, el control de las universidades, de todas las instituciones, pero sobre todo a partir de la legitimación que ha recibido en las urnas. Es decir, allí está la base de legitimación. Pero las elecciones en un régimen autoritario electoral como es el correísmo no son, como decía hace un momento, un espacio en el que se manifieste la voluntad de los electores para elegir a sus gobernantes. Incluso imagínate lo que fue la frase del correísmo en la última elección. El eslogan de campaña era, ya tenemos presidente. Es decir, el aparato de la maquinaria publicitaria del gobierno ya nos eligió el presidente. Lo que teníamos que ir es ya tenemos presidente, a votar por el presidente que ya teníamos. Es decir, ahí está. Ahí está la esencia del pensamiento. En realidad, en una democracia, el momento de las elecciones tenemos candidatos. Claro. Tenemos candidatos. Entonces el pueblo tiene que escoger entre las opciones. No es que ya tenemos presidente y solamente vengan a votar por el presidente. Claro. Mira que yo fui candidato en esa época a la Asamblea Nacional, y parte de la propaganda del gobierno era, señor candidato, no golpee nuestra puerta porque nosotros ya tenemos presidente. Decía, ya ni siquiera era necesaria la campaña. Ya había un presidente que había sido designado por fuera de las elecciones, y las elecciones eran únicamente para ratificar a ese presidente que había sido César, pero no hay duda de que ya en este 10º año del régimen del correísmo, ya se puede evaluar, o sea, también ya tienen un pasado, porque si hubiese, este es el tercer gobierno del presidente Correa y que va descontándose ya y aceleradamente su último año. No sabemos si va a ser candidato, no sabemos si va a tener a uno de sus 2 vicepresidentes de candidatos, o sea, a lo mejor tienen el señor Ehlers podría nuevamente salir como un outsider ahí, está más descansado, diría yo, ¿no es cierto? Se puede hacer una evaluación donde uno diga, a ver, han tenido éxito en esto y no hay duda de que a la oposición la han ido liquidando y no ha tenido discurso. ¿Se puede afirmar esto o es demasiado? A ver, yo creo que es súper importante el hacer una evaluación de lo que han sido ya 10 años. 10 años de este régimen político. Creo yo que para eso tenemos que recurrir, me parece a mí, a las cifras. Yo creo que es importante, como el que más defiendo la fuerza, la fortaleza, la necesidad de un análisis cualitativo de lo que ha sido
lo que ha ocurrido en estos 10 años, pero me parece que es necesario ir a las cifras. Y yo creo que las cifras que el correísmo puede presentar en todos los órdenes son cifras realmente, diría, críticas, muy críticas. O sea que más bien demostrarían un fracaso. Yo creo que... No esta sensación que ellos mismos tienen de éxito. No, yo creo que si uno hace un análisis, digamos, mucho más riguroso, incluso mucho menos apasionado, más objetivo, si cabe la palabra, lo que va a encontrar es el fracaso de un modelo, no solamente económico, sino político y también social. Me parece que eso es clarísimo. Y te voy a dar algunos datos. Ahí estamos apelando al maestro universitario que no está buscando la candidatura. A veces uno no se puede separar. Pero, no se puede separar. Pero digamos, te voy a dar algunos datos. Desde la perspectiva social. Yo les invito a quienes nos miran en este momento que recurran a quizá el informe mejor elaborado, más reconocido en el mundo sobre desarrollo humano, que es el índice de desarrollo humano generado a nivel mundial por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el año 2006, es decir, antes del correísmo, nosotros estábamos en el puesto 83. En el año 2014, es decir, hasta el año pasado, en 2015, hasta el año pasado, estamos en el puesto 88. Hemos bajado pero digamos que entre el 84 y el 83 y el 88 no hay mucha diferencia. E igualmente en el puntaje de desarrollo humano, hemos bajado unos puntos. Entonces uno se pregunta y dice, a ver, toda esa gran inversión social que ha habido, sí, sin duda. ¿Tú crees que sí ha habido? Bueno, ha habido. O sea, uno tiene que ver los datos. Es decir, el porcentaje del gasto social con relación al PIB se ha triplicado en estos años, sin duda. Sí. Como se han triplicado muchas otras cosas. Igualmente el gasto en la burocracia se ha triplicado. El tamaño del Estado se ha duplicado, como quizá podamos conversar después. Pero en el fondo, tú dices, ha habido un gran gasto social, pero que no ha producido resultados. Si miramos el índice de desarrollo humano, te doy otro dato importante, Francisco. Si uno mira la estructura de empleo, más allá de eso de empleo apropiado e inapropiado, que es bastante dudoso. Que es además una forma de esconder que no hay empleo. Exactamente. Tú tienes que el nivel de desempleo abierto en el 2007 y el nivel de desempleo abierto en el 2016 sigue siendo el 5%. 5.2% en el 2007, 5.7% en el 2016. Y que la estructura, el porcentaje de subempleo alcanzaba 53% en el 2006 y hoy es 53.5%. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el gran cambio en la estructura laboral? Te doy otro dato. Una de las grandes promesas del correísmo fue la distribución. Y de hecho, tú tienes que en el coeficiente de Gini, que es este coeficiente que analiza la distribución del ingreso, el Ecuador durante esta década sí baja un punto. Es importante eso. Yo creo que es uno de los logros sociales en términos de inequidad que ha hecho el correísmo. Hay que tomar en cuenta que desde enero de este año esa tendencia decreciente se ha revertido y en este momento nuevamente está creciendo la desigualdad. Si la crisis se agrava, pronto regresaremos a la misma, pero hay que reconocer un punto. Pero si ves, por ejemplo, la estructura tributaria, que es uno de el sistema tributario en un país, es quizá el principal, el más importante elemento de distribución. Pero esto ha crecido también. Pero mira lo que ha en pasado. Recaudación, digamos, ¿no? Antes del correísmo, el 70% eran impuestos indirectos, es decir, fundamentalmente IVA, el impuesto a los consumos especiales, pero básicamente el IVA. Y solamente el 30% impuesto a la renta. Hoy es exactamente lo mismo. Entonces lo que tenemos es un país que ha gastado muchísimo, un país que ha ha duplicado el tamaño del Estado con relación a la economía. En el año 2007, el tamaño del Estado, el gasto público con relación al PIB era el 22%. Hoy, hasta el 2015, avanzó hasta el 44%. Es decir, que en la época del correísmo, lo que hemos tenido es una duplicación. El Estado creció al doble durante estos últimos 10 años. Pero si uno mira los resultados, uno ve que ese crecimiento, primero, ese tamaño de Estado no corresponde al tamaño de nuestra economía. Y segundo, con ese Estado, en el momento de mayor bonanza económica que hemos tenido en toda la historia nacional. Aquí yo recojo el dato
del economista Eduardo Valencia, quien ha calculado aproximadamente más de 250.000 millones de dólares. Dólares de ingresos, ¿no? Mucho más que lo que gastó cualquier gobierno, con un precio del petróleo impresionante. El Ecuador sigue siendo el mismo, con los mismos problemas. Pero te puedo decir, ya tenemos carreteras, si hay algunos hospitales, Sí. algunas, no sé, por lo menos 50 unidades del Milenio en donde se integra. Pero Porque vamos sí, a las cifras, pero por es que favor. vamos a las cifras. Reconociendo que el gasto social ha aumentado. Una Ya. cosa importante. ¿Sí? Al sistema educativo. ¿En dónde está la cifra? Y eso yo diría a quienes... que nos Manejan demuestra un cambio cualitativo de la calidad de la educación. No existe. Si tú miras, por ejemplo, en términos de universalización de la educación básica, Ujú. antes del correísmo, ya estaba universalizada. Una gran parte. No, era el la mayoría. 93% de El niños. 93%. Antes del correísmo. Hoy es del 97%. Qué bueno, 3 Fuerte. puntos más. Pero, ¿te parece que Claro, este tamaño de inversión exactamente justifique 4 y los puntos. niveles de calidad siguen siendo los mismos? Entonces, bueno, sí, ¿cuántas escuelas del milenio? Muchísimas. Pero la calidad de la educación ecuatoriana a nivel de la educación básica sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, y vamos a salud. Sí. Porque A también ver. hay que... Yo Sí, te hay que digo, ir por las yo estoy en un áreas. ejercicio, Francisco, de decir, vamos a las cifras. Ha aumentado el gasto en salud. Hay sí más hospitales. Sí, Sí, hay algunos, más hospitales, bueno, sin sí, duda, ¿no es unidades cierto? de salud, ya. Pero esos hospitales están funcionando realmente. ¿Cuántos? ¿Cuáles son los saltos importantes en términos ya de los indicadores? Ha aumentado el número de atenciones en el sistema público, sí. Pero uno se pregunta, además de eso, es que la calidad de la salud ecuatoriana ha cambiado. Hace algunos días yo conversaba con un médico y me decía, en relación al tema de la gripe, la HN1M1, Que hay sí, un rebrote en el centro, ¿no? el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Salud, tuvo aproximadamente 300.000 vacunas, pero los ecuatorianos somos 15.000. ¿Y el resto? Entonces, yo lo que digo es, veamos las cifras, Francisco. Y si uno mira las cifras, va a encontrar que algunas han mejorado, sin duda. Pero el conjunto, el modelo, demuestra un fracaso estrepitoso. Y estoy hablando de lo económico y lo social. No estoy hablando de lo político institucional, donde yo creo que ya dejamos de vivir en democracia. Y esto que suelen llamar, César, la movilidad social, haber pasado que digamos, como los jóvenes, de ultra pobres a pobres nomás, y de pobres a clase media. Ha habido eso que se llama movilidad social. Es importante lo que tú acabas de mencionar. Que es terrible para mí. Los niveles de pobreza han ido bajando sostenidamente en el Ecuador, no solamente desde que comenzó el correísmo, sino desde la dolarización, desde principios de siglo. Pero lamentablemente, desde mediados del año pasado, comienza nuevamente a crecer la pobreza. Comienza nuevamente a crecer el desempleo. Eso lo podemos ver en las calles de Quito. Lo vemos en las calles de todo el país. Entonces, lo que se logró en términos de reversión, de disminución de la pobreza, debido a un modelo fracasado que no es sustentable, un modelo que dependía del precio del petróleo, ahora comienza a revertirse. Uno se pregunta por qué en estos años de tanta bonanza no cambió la estructura económica, y si quieres después podemos ir a estos datos, y no se creó una industria, una agricultura fuerte que permita verdaderamente dar empleo a los ecuatorianos. Y salir de la dependencia del petróleo. Sí. Entonces, tú ves ahí que en realidad la disminución de la pobreza no es a un cambio de la estructura productiva del país, un cambio en la estructura de empleo, sino solamente a una mejoría en el nivel de ingresos. Que en el momento en donde viene una crisis como la que ya estamos viviendo, sencillamente se revierte y termina. Pero mira que hay un tema bien importante que es el PIB per cápita, es decir, de la producción nacional, ¿cuánto nos toca a cada uno? Y los datos del Ecuador son realmente pavorosos, Francisco. No llegan a los niveles de Venezuela. Mira, Venezuela comenzó el chavismo con aproximadamente 6.000, llegó en la época de oro del chavismo a $10.000 per cápita y ahora está en 2.000. O sea, es una cosa... Es un barranco. Es un barranco. En el Ecuador comenzamos con 3.000, llegamos a más de 5.000 y ahora otra vez estamos en 3.000. Es decir, hay un deterioro del nivel de ingreso de los ecuatorianos. Subimos a la cresta de la ola y bajamos. Durante el correísmo hubo un incremento interesante del salario real, pero se está desplomando en este momento. Entonces, en este momento
luego del periodo de mayor bonanza económica del país, donde el Estado nunca gastó tanto, donde creció al doble, donde la burocracia se duplicó, donde lo que los ecuatorianos pagamos a la burocracia se triplicó, porque lo que antes se llevaba a la burocracia era 3.000 millones de dólares aproximadamente, ahora es 9.000. A pesar de todo eso, seguimos siendo el mismo país con los mismos problemas. Y el salario real, que creció, ahora comienza a desplomarse. Entonces vivimos un momento de desplome del salario real, vivimos un momento de crecimiento del desempleo, de crecimiento del subempleo. Es decir, y vivimos un momento en que, esto es quizá lo más grave. Entonces un país caro. Un país caro. Sin trabajo. Sin trabajo, con un salario que se deteriora, con una dolarización que está en un momento de mucha vulnerabilidad. Crítico, por lo menos. Pero mira, esta información y estos datos son bien importantes y son datos del propio Banco Central. Mira, porque los correístas dicen el PIB del Ecuador se disparó de 40.000 a 100.000. A 100.000, ¿Sí? 107.000. Pero si uno mira la estructura del PIB, se da cuenta que la industria está en el mismo lugar donde estaba antes del correísmo, que es aproximadamente el 13%. Y que la agricultura bajó del 12 al 9. Entonces lo que tuvimos únicamente, que ese crecimiento del PIB tuvo que ver con el precio del petróleo. Lo único que hubo aquí es... O sea que este rato el PIB que está en 85.000. A lo mejor bajó, ¿no es cierto? Pero en realidad, era el precio del petróleo lo que significó esa. Entonces, un país que no tiene industria, con la agricultura tremendamente golpeada, ¿qué futuro tiene? ¿Dónde entonces todos los puntos favorables que dice el correísmo, que etcétera, que digo, ¿dónde está el empleo? Entonces, si no hay una industria y no hay agricultura, ¿cómo se van a sostener los salarios reales de la gente si no hay industria y no hay agricultura? ¿Cómo se va a mejorar los niveles de desigualdad? Si tenemos un Estado que entonces ante una situación de crisis lo único que dice es aumentemos los impuestos indirectos, aumentemos el IVA, por lo tanto creemos más desigualdad, pero fondiemos el Estado para seguir pagando la burocracia. En síntesis o en resumen, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos es un modelo fallido que golpea fundamentalmente a los más pobres. Pero los más pobres son los principales damnificados de un modelo económico fracasado. Eso quizá es muy parecido, aunque no tan grave, de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, en realidad el fracaso del modelo económico. Quizá porque tienen 5 años más. Quizá porque tienen 5 años más. César, pero ¿y por qué siendo esto la percepción de los sectores más vulnerables, los más pobres de la sociedad, adhieren al discurso del presidente Correa? Quizá no a la Alianza País en sí, pero al discurso del presidente Correa sí. Y todavía hay sectores que se denominaban de izquierda en el Ecuador, incluso mucho más radicales que solo de izquierda, que adhieren a este modelo y que dicen que hay indolencia en el resto de la población para no enfrentar una situación. O sea, ahora tienen el argumento yo diría, del terremoto. A ver, ¿por qué? Yo sostengo que el modelo correísta quien más ha golpeado es a los más pobres del país. Estoy totalmente de acuerdo. Digamos, esa es un poco la tesis y uno lo mira mirando las cifras. Lo comprueba mirando las cifras. Y ha permitido los momentos de mayor, digamos, bonanza y prosperidad para los sectores más pudientes del Ecuador. Uno puede ver determinados conglomerados económicos. Hay 9 grupos no económicos los que se han beneficiado de una manera impresionante. Y yo no estoy criticando eso porque creo que la empresa privada tiene esa función. Pero se han generado monopolios. Exactamente. El sector financiero igualmente. Es decir, ha sido para los sectores más ricos del país. Ha sido bueno. Ha sido el mejor gobierno de la historia. ¿Sí? Para los sectores más pobres y para los sectores medios para la mayoría de ecuatorianos, yo creo que ha sido uno de los peores gobiernos de la historia. Ahora, ¿por qué? Porque hay la sensación ¿Por qué distinta? este cambio Claro. Y eso tiene mucho que ver con la modalidad, la forma del régimen político. Pero tiene que ver además por algo. Tiene que ver además con un tema importante. Y es que este gasto público que se ha disparado durante este tiempo ha sido utilizado siempre electoralmente, políticamente. Es decir, para momentos exactos. La estructura de subsidios que se ha construido en el país, ¿no es cierto? Una estructura de subsidios que no se compadece con la realidad que tenemos, que debería ser, como toda estructura de subsidios, temporal, a los que más necesitan, se ha convertido en un instrumento de legitimación electoral. Entonces, si
si a mí me dan $300 o $400 o $1,000 de un cierto abono, así todo lo demás esté desarreglado, y además me dicen que me dan porque es el mejor presidente que hemos tenido, porque el país se está refundando, pues hay muchas razones para decir sigo apoyando al gobierno. A pesar de que ese modelo, el modelo que se ha aplicado ahí ha sido el más perjudicial ya para mis propios intereses. Hay de 50 a 300 razones por las que estar. Entonces, ahí. Hay una razón concreta. Pero eso inmoviliza, ¿no?, a los pobres. Bueno, moviliza, pero también pero les inmoviliza, digo, bueno, les vuelve así como una masa ahí media amorfa. Pero mira, yo creo que en realidad es una decisión muy racional la que están tomando porque están diciendo, bueno, por lo menos aquí estoy recibiendo un beneficio, un beneficio directo. Me están dando algo. Lo que falta ahí es hacer una reflexión un poco más grande, en el sentido de decir, bueno, en realidad es un modelo, una forma de manejo de la economía, una forma de manejo de la política que en el fondo es contraria a los intereses de las personas menos favorecidas de la sociedad. Pero yo creo que eso mismo ya ha cambiado también en el país en el último año. Vamos a hacer un pequeño corte y en 2 minutos regresamos para indagar con César Montúfar, el líder de la concertación Lista 51, para ver qué van a proponer, cómo van los acuerdos y, claro, frente a este análisis realizado por él también, cuál es la propuesta y la alternativa al poder. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @DirmovSocial. Fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y claro, digamos, no era un abrebocas, sino ya una especie de una revisión de estos 10 años de gobierno. Pero frente a estos 10 años de gobierno, César, la concertación, que es un nombre además que motiva, va a trabajar sola, tienen su líder César Montúfar, el candidato, están proponiendo ¿qué? ¿Para enfrentar al correísmo o para proponerle al país una alternativa de poder? ¿Cómo están trabajando en esta etapa? Bueno, un poco uniendo el análisis anterior con este análisis. Toda la situación del país... Todo esto descrito en la primera media hora, ¿sí? Nos indica que estamos ante una situación que podríamos calificarla de fin de un ciclo político y económico. Y de rescate del país. Sí, o sea, el correísmo como ciclo político se acabó. Se acabó. Ni política, ni económica, ni socialmente puede seguir siendo viable. Ya no es viable, ya no funciona. Pudiera ser que ganen las elecciones. Pudiera ser, porque uno no sabe. Sí, claro, la no matemática sabe electoral, y precisamente, regresando al tema del autoritarismo electoral, el resultado electoral es un resultado difícil. Pero ya no va a tener viabilidad. Es algo así como el chavismo en la era Maduro. O el PT en la era Dilma. Es decir, ya no tiene, o el kirchnerismo en la última parte. De ya doña no tiene Cristina. de no es Cristina. lo mismo, ya.
ya no tiene... Se comieron todo. Se comieron, se farrearon, como solemos decir coloquialmente, su momento, su oportunidad. Pueden sobrevivir más o menos, pero esto en algún momento ya no va a dar camina. más. O sea, este régimen político va a colapsar. Tarde o temprano va a colapsar. Lo ideal sería que colapse en el momento electoral, a través de un proceso electoral. Y en eso estamos Que sería trabajando lo más democrático. todos los demócratas. O sea, lo primero es cuando es todos los demócratas y algunos dicen, oigan, pero no nos pidan paciencia. Sí, La paciencia que no tuvieron los que nos gobiernan con sí, otros, diría. Sí, pero mira una cosa, si uno analiza las características del régimen, la idea de un golpe de Estado militar. Vamos al caso Chávez. ¿Qué pasó con Chávez cuando hubo un golpe de Estado militar? Lo fortalecieron. Claro. Porque este tipo de regímenes autoritarios electorales se fortalecen con ese tipo. Se consolidan con eso. Entonces, digamos, para las personas que a lo mejor con buena voluntad dicen, no, aquí ya no hay cómo esperar más tiempo, más cualquier salida. No. Yo les diría, con mucho respeto, porque todos sentimos esa ansiedad. Y es muy justificada, porque cada día que pasa, el país se destruye más. Pero lo que pasa es que las otras salidas son peores que la propia enfermedad, porque terminan consolidando lo que tiene que seguir siendo erosionado. Entonces, pero que está erosionando por sí mismo. Pero hay una pregunta a lo que nos decías antes. Estos rompimientos, estos casi golpes de Estado que sí se han dado en estos años, como tú nos describías, ¿no será bueno que desde el otro sector, y perdón, esto no será bueno, o sea, no se puede producir ahí? Porque para el concepto de golpe de Estado es cuando tú estás en el poder. Estos minis son manejados de ahí mismo. Cuando es la sociedad es una revolución. Es distinto. Entonces vamos por la paciencia, vamos por la democracia. No hay otra. Es lamentable. Pero consolidemos los caminos. Consolidemos el camino y sobre todo consolidemos el después. Porque aquí el problema no es tanto la viabilidad del régimen, que yo sostengo no existe. Va a terminar, sea antes en las elecciones, o podría implosionar antes o después de la fecha electoral, del calendario electoral. Porque ese tipo de regímenes pueden implosionar. Es más, hay una alta probabilidad que implosionen. Y eso está ocurriendo con el chavismo, eso pasó con el fujimorismo. Sí, y este ambiente de denuncias, de descubrir todo eso, ¿no ayuda a esta implosión? Por supuesto, pero digamos que este es uno de los... es un elemento. Entonces el punto aquí es que las elecciones, o sea, deben ser las elecciones del espacio privilegiado para que este tipo de regímenes sean derrotados y transformados. Y ahí está el tema principal. Porque entonces, como decía hace un momento, el problema no es únicamente entonces ganar las elecciones, que es muy importante, es fundamental, pero sobre todo gobernar, construir el país que viene después, construir el postcorreísmo, lo que tiene que venir después del correísmo. Eso es lo que verdaderamente está en juego. Y por eso entonces nuestra postura política como organización que está inscrita en el Consejo Nacional Electoral, como una organización nacional, es trabajar en perspectiva de que podamos articular la mayor cantidad de actores que puedan ser portadores de un proyecto político para ganar las elecciones y para construir el país del futuro. Eso es distinto a pensar que entonces la solución es únicamente conseguirse un candidato. Esto es distinto a pensar que lo que hay que hacer es avanzar en una perspectiva de simple posicionamiento político. Que es lo que muchas organizaciones han dicho. A ver, voy a lanzar un candidato para ir posicionándome, para ver cuánto cubro. A lo mejor voy a ganar después de 10 elecciones, ¿no es cierto? Eso pudo hacer el doctor Borja, ¿no es cierto?, que ganó a la tercera elección. O los políticos de la década de los 80. Y volvió a ser 5, ¿no? A veces candidato, digamos. Porque estábamos dentro del mismo régimen político. Este régimen político nació en el 79, terminó en el 2007. Aquí estamos ante un régimen político que nació en el 2007 y que va a terminar en el 2017. Entonces ese cálculo de que, bueno, aquí posicionemos a nuestro candidato para que tampoco sirve. Entonces, o sea, puede servir, pero en el tiempo. No, porque cambia el régimen político. Pues. Cambia también. O sea, ya cambia todo. Entonces, en realidad lo que nosotros pensamos es que es necesario la articulación. Es necesaria la articulación del frente político electoral, pero con un programa político el más amplio posible, para que pueda articular
no solamente ideológicamente al país, sino también regionalmente al país y generacionalmente al país. Es decir, solamente a través de una gran concertación, perdóname que utilice el nombre del movimiento, está bien. va a ser posible ganar y gobernar. No serviría de nada, mira, no serviría de nada, y en eso la experiencia argentina para nosotros debe ser muy importante, a pesar de las diferencias del régimen. Solamente con ganar, si tú no puedes desmontar el correísmo. Si es que el correísmo sigue absolutamente articulado y digamos, montado, bloqueando cualquier posibilidad de nada. Lo que tienes ahí no tienes eliges un presidente inmovilizado, sino un rehén. también. Y no estoy diciendo que Macri es un rehén, pero en el caso de Argentina, tú ves ahí un presidente que tiene que gobernar en un contexto en el que el anterior régimen está absolutamente... y logran inmovilizarlo en algunos temas, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en esa línea y por eso sí creemos que en este momento la discusión programática, y nosotros presentamos un documento al respecto, ya bastante y yo creo que ha sido muy útil para ir articulando un debate, un debate. También debe ir permitiendo esa acción política, esa articulación que es política, que es social, que es ciudadana y que sobre todo tiene que pensar y construirse en función del futuro. César, esto pasa también por candidatos. Pero sí, claro. si no tenemos candidatos, porque además estructurado un acuerdo, tenemos que ver nombres. Y en esos nombres han avanzado, tienen a un señor Lasso trabajando y ahora sí le ves tú dispuesto y dice, sí, voy a ser candidato, quiero ser candidato, cosa que a veces parecía que no. Tienes al abogado Neboda ahí tentado unas veces, no, al prefecto de la SUAY, está, qué sé yo, el doctor Pesantes, está la doña Lourdes Tibán. Hay la posibilidad de que todos, Ramiro González, ¿no es cierto? La posibilidad de que todos en algún momento se junten y a lo mejor no sea ninguno de ellos, ¿o crees que alguno dice, no, yo ya he avanzado y a ver, puede ser que alguno de ellos diga yo he avanzado y me voy. Yeah. Pero eso no necesariamente quiere decir que ni va a ganar las elecciones ni peor va a poder gobernar. Entonces yo no vería que esa es la metodología, sin decir que no es importante que se vayan posicionando figuras en el escenario. Pero a mí me parece que lo más importante en este momento es construir... Un trecho han coordinado ustedes con el señor Lasso, ¿no? Por supuesto, y tenemos la mejor relación. Creo que con Creo y con Guillermo Lasso y trabajamos, y fue un gran trabajo, en la constitución de Compromiso Ecuador, en función de oponernos a la consulta popular. ¿Con quiénes nomás ha conversado César Montúfar? Por favor, pero el problema, como te digo, en este momento no es el candidato, es la coalición. Podemos tener el mejor candidato, pero si ese candidato está solo, si no le respalda una amplia coalición, si no es resultado de un gran consenso, de una gran concertación, sencillamente ese esfuerzo puede quedarse en que gane nuevamente el correísmo a pesar de que su ciclo político terminó y que su proyecto es inviable. Y tendremos después una salida quizá catastrófica, de implosión del régimen, que sería catastrófico para el país. ¿Qué es lo que le está pasando a Venezuela? No hay una salida. ¿Con quiénes nomás ha conversado la concertación? Nosotros tenemos una amplísima conversación, hemos dialogado con los actores de la unidad de Cuenca, hemos dialogado y con Compromiso Ecuador, con Guillermo Lasso, hemos dialogado y estamos dialogando, y ha sido un trabajo bien interesante el que se ha realizado con los sectores de centro, centro izquierda y izquierda. Mira que allí hemos trabajado en el desarrollo de una agenda programática que creo que en este momento está en discusión, en donde tienes cosas muy interesantes, muy interesantes. Sectores sociales, ciudadanos, organizaciones sindicales, que comienzan a pensar en un programa mucho más moderno, desde mi perspectiva, mucho más de país. Ya no desde ni el etnocentrismo, ni los trabajadores con una reivindicación particular. Con una visión, yo diría, nacional. Y creo que eso es tremendamente importante. Ahora, por eso yo digo que ahí hay un espacio importante. Pero lo que todavía no se construye en el país, tú mencionabas algunos candidatos, y algunos de ellos me parece que pueden ser muy buenos candidatos. No todos, algunos de los que tú mencionaste. Y no les desglosemos de todo. Sí, pero el problema es que
si no hay una coalición política y un programa, No, sí. no va a servir. Porque como te digo, el problema aquí es ganar y gobernar. Y para eso necesitas también la Asamblea Nacional. No es una elección únicamente presidencial, es una elección también de Asamblea Nacional. Entonces, la concertación en este momento está articulando un trabajo de debate programático Ya. con diversas fuerzas y al mismo tiempo construyendo, siendo parte de la construcción de una amplia coalición, de una amplia coalición que pueda representar al país, que pueda hacer una visión de futuro. Ese es nuestro trabajo. Después de ganar, hay que cada uno toma su. No, es que después de su ganar hay que camino. gobernar. Hay que gobernar. Eso significa desmontar el correísmo, significa transformar el modelo económico, transformar esta visión y este modelo de control desde el Estado a la sociedad. Significa transformar el sistema político. Y eso no lo hace una persona, un candidato, por más... ¿Y ahí qué plantearían ustedes, César, que una nueva asamblea constituyente? Mira, pueden haber varios mecanismos. Aquí no es importante el mecanismo. Sino la intencionalidad sino que es y lo el que saca programa. resultado. ¿Sí? Sí pensamos que hay que partir de la Constitución de Montecristi. Sí partimos, sí pensamos. No regresarían a la Es que del lo que sucede 98. es que no podemos caer nuevamente en la lógica refundacional. O sea, porque si vamos a decir que todo lo del correísmo, que yo creo que es un modelo fracasado, después del correísmo hay que refundar la patria, estamos haciendo exactamente lo mismo que Correa. Hay que partir de la Constitución de Montecristi, hay que cambiar totalmente la estructura del Estado, hay que cambiar el lugar que ocupa el Estado en la economía, que no puede ser reubicarle adecuadamente como Poner un la regulador economía razonable. al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio de la economía. Exactamente. Y la iniciativa, el crecimiento, tiene que estar en el sector privado, en el sector social y solidario, en los grandes, pequeños, medianos y microempresarios. Ahí está el dinamismo económico. ¿Es la tercera ola entonces la que representan ustedes? Más allá de la No izquierda. hablaría en estos de lenguajes marítimos. Pero hay una tercera vía entonces esa. Yo creo que hay una vía de sensatez, Francisco. Yo creo que hay una vía de sensatez. O sea que la democracia por fin la comenzamos a entender como el respeto de los otros, pero en un camino y en una autopista un camino común. de concertación. Bien. Hablaba hace un momento, Francisco, de articulación. Mira, ni en momentos de normalidad política, un solo grupo, un solo líder, una sola secta, una sola facción podría gobernar un país eficazmente. Peor en un momento de crisis. Porque aquí, Francisco, tal vez eso faltó en la primera parte cuando hablábamos del diagnóstico, no solamente que la idea es cambiar un régimen político autoritario a un democrático, pasar de una transición a la democracia, sino en el contexto de una crisis económica y social de altísimas proporciones. Es decir, imagínate, Francisco, es algo parecido a lo que vivió el Ecuador a finales del siglo pasado, a inicios de este. Una crisis económica tan seria que además nos tocaba con un cambio de régimen político. Claro. En el Ecuador, no sé por qué, tal vez por Marianita de Jesús, que nos salvó de que sean los desastres naturales. Claro, ¿Te acuerdas que en ese momento hubo una erupción del Pichincha? El cambio, la crisis económica y el cambio de modelo económico se dio a finales de siglo y principios del siguiente. Y el colapso del régimen político se dio en el 2007. Es decir, 7 años después. Lo que nos toca, la magnitud del desafío que tenemos los ecuatorianos en este momento. No estás apuntando al 24 muy lejos. No. Estoy diciendo que nos toca que es posible las dos tareas al mismo tiempo. Yeah. Las dos tareas al mismo tiempo, sin sumar el terremoto, que es otro elemento adicional grande, gravísimo, fuerte, pero y gravísimo. ¿Y tan fuerte como el que estábamos viviendo? Pero no hubo un desastre natural de esa magnitud. El Pichincha, ¿te acuerdas? Claro, que sí fue. Nos dio unos espectáculos visuales impresionantes, pero que no pasó más. Pero aquí tenemos una tragedia. Que yo creo que en el país todavía no la dimensionamos, lo que significa, lo que está significando en este momento para importantísimos sectores de Manabí y Esmeraldas. César, tomando en cuenta todo esto, uno podría pensar y decir, ¿y por qué será que a los políticos entonces les interesa gobernar? En medio de esta desolación, de esto que decían, al que le va a tocar duro, ¿cómo es que va a buscar eso que es duro?
¿cómo entendemos? Y yo te digo, a mí me promuevo la participación política, pero claro, la gente puede decir, oigan, si esto está tan así, ¿por qué quieren? Pues yo creo que no es por qué quieren los políticos. Ah, ya. Porque creo que si fuera un problema solo de los políticos, yo creo que es el desafío que tenemos como país. Yo creo que es un desafío que tenemos como generación. Como generación, Francisco. Tú eres algunos años mayor a mí, pero somos de la misma generación. Bueno, pongámoslo en ese plano. Somos de la misma generación. Y no te hablo solamente de esta generación. Mira, nosotros hemos tenido dos tragedias generacionales. Porque hemos tenido liderazgos que se han comido generaciones. Sí. El Maguad se comió la generación que está, yo estoy ahorita en los 50 años, digamos en alrededor de los 50, que hoy está en los 60 y un poquito más. Claro. Se comió una generación. Por eso es que tenemos políticos anteriores, como Jaime Nebot, como el mismo Guillermo Lasso, digamos, que es una generación anterior. ¿Qué pasa en los 60? Se comió toda esa generación. Y Correa se comió otras dos generaciones. Se comió a los de los 50 y a los de los 40. Claro, se pasó a los de 35 y menos. Exactamente. Entonces, mira... Y tenemos que encontrar una respuesta a esos de 27 a 35 que están ahí. Exactamente. ¿Y qué van a hacer después? Entonces, por eso te digo, yo creo que es un problema no de los políticos. Es un problema de nuestras generaciones. Sí. De quienes hoy estamos frisando alrededor de los 50, en los 50, los que están en los 40, los que están en los 30. En los 30. Y claro, es esa la el generación. desafío mayor para los menores de 30 que pueden ser PhD, pero ¿qué hacen? Exactamente, o que pueden hoy haber vivido una burbuja de consumo que se reventó, que se disolvió. Entonces, aquí el Ecuador, y por eso es que te diría, sí creo que tenemos un momento muy complejo, de crisis económica, crisis política, crisis social, pero creo que también tenemos un país muy fuerte. Muy fuerte. Y no quiero regresar, bueno, y creo que el ejemplo del terremoto, la respuesta de la ciudadanía al terremoto fue una cosa impresionante. Demuestra de lo que somos capaces, ¿no? Demuestra lo que somos capaces, pero no solamente en ese ámbito que fue importante, pero que uno puede decir cómo puede un empresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, después de cómo ha sido perseguido durante 10 años por el gobierno, sobrevivir y seguir produciendo y seguir generando empleo. Entonces uno dice, ese empresario, yo creo que ese empresario no vive en un país, no está ni siquiera en el Perú o en Colombia, donde ese mismo empresario tiene un montón de incentivos para seguir produciendo. O esos trabajadores, esos informales, esas personas que se hacen la vida y emprendimientos desde la nada. Diarios. Entonces, yo creo que sí tenemos razones para decir, esta encrucijada tan compleja que vivimos, política, social y económica, sí, durísima, jamás la hemos vivido, incluso natural, jamás la hemos vivido. No tiene comparación, Francisco, pero también hay un país tremendamente fuerte, tremendamente poderoso. El error, el fracaso del correísmo no tiene que ver, mira, con sus ideas caducas, equivocadas, trasnochadas. No, yo creo que no tiene que ver con... El gran fracaso del correísmo es no haberle apostado a la sociedad, no haberles apostado a los empresarios ecuatorianos, haber perseguido a los comunicadores libres, haber perseguido a las organizaciones no gubernamentales, el haber criminalizado la protesta, haber criminalizado la rebeldía de los jóvenes. Es que ellos podrían decir, no con tus mismas palabras como las has puesto como objetivo, sino decir, a ver, si no hubiésemos hecho nada de eso, tampoco habríamos hecho estas otras cosas que según ellos y su visión han sido transformaciones. Imagínate un país con tantos recursos, si se le hubiera dado oportunidad a la sociedad, si se le hubiera dado facilidad a los emprendedores y a los empresarios, si hubiéramos creado con recursos un consejo un consejo de comunicación, no para castigar, sino conformado por periodistas profesionales, por académicos, no para sancionar los medios, sino para hacer una crítica de medios. Para hacer propuestas. Para hacer propuestas, para mejorar la comunicación. Mejorar la comunicación. Sí. Con tantos recursos pudimos hacer maravillas para que sea la sociedad el actor, para que sea la sociedad la que construye el país.
No, ellos dijeron, no, nosotros tenemos toda la razón, todo el mundo está equivocado y aquí todo se resuelve con gasto público. El resultado está el que tenemos en este momento. César, tú vas con la misma fuerza que has trabajado en los últimos años, vas a buscar la concertación, no solo porque así se llama tu movimiento. ¿Es posible que la consigan o no? ¿O es posible que se disperse? No, la vamos a conseguir. Sí. O sea, mira, Pero, ¿y en no la habrá política, 6, 7 candidatos, digo, de todas maneras? puede ser que hayan 15 Sí. candidatos, pero va a haber 1 o 2 candidatos que representen grandes corrientes. Ya. Y esos son los candidatos con los ¿El del gobierno, tú crees que va a presentar una gran parte del el electorado? gobierno Sí, no va a tiene, mantener, no tiene candidato. ¿no? Las opciones electorales del gobierno son ¿Y si el paupérrimas. presidente se vuelve a presentar? Lo incluyo en esa lista. Y Electoralmente, en este momento, Correa ya no es una opción No es. fuerte. Ya. ¿Cuál sería la opción? ¿Te animas a dar un No, nombre? porque Incluso sería- yo te diría, ¿te excluyes No me excluyo, del este? No. no me excluyo como una posibilidad, Sí, sí, claro. pero creo que hay muchas posibilidades. Ya. Pero lo que sí le digo es que aquí tiene que ganar. ¿Qué características debería tener el nombre que produzca este acuerdo nacional, esta concertación? El que pueda articular una visión nacional, el que pueda articular múltiples actores, que pueda articular regiones, que pueda articular generaciones. ¿Y tiene que ver con articular también ideología o no? ¿O hay que hacer un renunciamiento No, articular aparte, ¿no? ideología. Pero, Sí. pero mira, yo creo que tenemos que pensar que en estos momentos tenemos un desafío tan grande. No es que mi propia ideología, si yo soy de derecha y liberal, no, o que yo soy de izquierda. No. Aquí hay que tener amplitud. Hay que articular a Las todas. ideologías son muy importantes en política, pero tiene que haber una articulación. Una articulación. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades de articular un gran proyecto nacional, un gran proyecto de país, un gran proyecto intergeneracional, un gran proyecto plurinacional. Y ahí va a estar el futuro. Ahí va a estar el futuro, Francisco. Y ese proyecto tiene que partir de algo, que la actoría tiene que tener la sociedad, que no necesitamos nuevos salvadores, nuevos caudillos, que este momento de reconstrucción del país, ya no en bonanza, tiene que darse sobre la base de la acción de la actoría de los ciudadanos. De esta acción colectiva. De esta acción política, colectiva, ¿no? que es, yo creo que la gran equivocación del correísmo. El correísmo se farrió una década. ¿Por qué esta es una década perdida? Porque Otra más. sería. quiso un personaje ser el héroe, el caudillo, el redentor, el todo de este proceso. ¿Con quién te gustaría enfrentarte si fuese el candidato? ¿Con Correa, con Glass, con Moreno? Yo creo que con cualquiera de los con tres. Cualquiera de los tres. Yo creo que yo O creo, con Fernando Cordero, que no lo hemos visto no, a propósito. mire, yo creo que nosotros nos vamos a enfrentar como país frente al país mismo, frente a nuestros desafíos. El correísmo es un modelo político fracasado. Ellos podrían, porque por nuestra propia inoperancia, si es que no logramos, Sí, ¿no es cierto?, hasta pueden. ganar las elecciones. Ya. Pero aquí el problema es cómo tú te enfrentas. ¿Cómo logran seguir adelante más allá de ganar elecciones? Ahí está. Entonces, el Ecuador, el punto aquí ya no es ni Correa, ni Glass, ni Moreno. El futuro del Ecuador no se enfrenta contra ellos, ya son parte del pasado. Ya. Entonces enfrentamos A una propuesta a una alternativa, posibilidad ¿verdad? o imposibilidad de crear una alternativa como país. Y yo frente a eso tengo mucha esperanza de que lo Y podamos si es hacer. que te proponen así, decir, vean, echemos mano también de un pasado, pero de un pasado de honestidad y de Pero por eso. supuesto. Y asoma Paco Moncayo, Por y asoma supuesto, Enrique excelente. Ayala, y asoma el Pancho Huerta. Hay Excelente, gente, los tres indígenas, nombres que tú me has dicho. el doctor Trujillo también. Los 4 nombres que asoma- me has dicho Sí. me parecen excelentes. Porque el punto, mira, como te decía hace un momento, aquí no tenemos que refundar el Ecuador. Tenemos que construir el futuro. Ya. Y eso se construye desde la realidad Eso que es. tenemos. Y de lo que hay. Exacto. de lo que hay. Bueno, estas son las palabras de César Montúfar, el líder de la concertación Lista 51. Creo que vamos a comenzar a tener que tratar el tema del número también, porque cada movimiento ha de tener uno y en ese se han de reflejar las votaciones que ya comienza. Esperamos despertar la inquietud democrática de los ecuatorianos, el debate de ideas, las propuestas, y por eso es que esta idea de iniciar ya un debate nacional, una evaluación de estos 10 años, la hemos iniciado nada menos que con César Montúfar, luchador democrático. Gracias, César, Gracias a ti, por Francisco. estar aquí. Nos estamos encontrando el lunes y como les recuerdo, ya desde el próximo lunes, todos los días a partir de las 12
y a las 3 de la tarde Felipe y Santiago ya tienen a disposición de ustedes este diálogo. Buenas tardes. Muchas gracias. Democracia por las libertades. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público.